Hablemos de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano. Hablemos de desarrollo, territorio, políticas, economía, desafíos. Hablemos de desarrollo en la 106.9, una producción del IDEI y Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Desarrollo. Soy Federico Kelly y nos acompaña Noelia Mangín en la operación técnica, en la coordinación del programa Elizabeth Furlano y desde Ushuaia Silvina Romano. Buenas tardes Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quería comentarte que hoy tenemos un programa especial. En un rato lo vas a desarrollar, nos va a contar por qué es especial. Pero antes que eso, quería contarte un poco dos acontecimientos importantes. Uno es que la provincia de Tierra del Fuego adhirió al Plan Mundial de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU. Es una agenda para el desarrollo y tiene 17 objetivos. Después, si tenemos tiempo, los vamos a comentar. Y el segundo acontecimiento es que en el marco de las jornadas de formación y debate que está dando la UTN, junto con la UOM, va a disertar hoy el licenciado Juan Ignacio García y el profesor Hugo Schneider en el modelo macro, que es de perspectiva histórica e impacto de la industria fueguina. Y ojalá podamos profundizar las dos cuestiones en el programa, que son muy interesantes. ¿Querés contarnos un poco cuál es el tema del programa de hoy? ¿Por qué es un programa especial? Dale, yo primero le quiero dar la bienvenida, que me acompañan acá Inés Santana y Rocío Ruiz Díaz. Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y a vos también, Fede, que hoy estás en la conducción y además tenés un doble rol de ser estudiante. Bueno. ¿Por qué decimos que es un programa especial? Porque en el marco de una materia que se está dictando en la universidad, que es desarrollo territorial, sí. El programa de hoy, la voz se los tienen ustedes, los estudiantes, donde pretendemos en el programa usar la radio también como otro mecanismo de comunicación, o sea, es un mecanismo de comunicación, pero poder llevar también lo que trabajamos en el aula a la clase para que lo escuchen todos los oyentes. Entonces hoy los estudiantes de esta materia vamos a estar contando sobre qué tema están trabajando para unos ensayos personales y qué fue lo que más les llamó la atención de poder estudiar el territorio desde la formación universitaria. Totalmente. Así que para mí es una alegría hoy poder presentar este trabajo y darle la voz a ustedes, los estudiantes también. Bueno, y más que nada porque tiene relación en base a todos los programas que veníamos tratando con anterioridad. Sí. Claro, está todo vinculado al programa Hablemos de Desarrollo y cada uno de los trabajos o de los ensayos está vinculado a una temática del desarrollo. Para mí lo interesante también es la diversidad que puede presentar el desarrollo y que cada uno elija por su interés personal un tema distinto, todos vinculados al desarrollo, pero vamos a poder presentar hoy muchas visiones, muchas miradas y también a través del diálogo cómo podemos construir y poder debatir distintos temas y aprender a respetar el punto de vista del otro, ¿no? Que a veces eso cuesta un poquito escucharnos. Totalmente, sí, meterse en el lugar del otro y tratar de comprenderlo. Así es, así que bueno, muy interesante. Después yo presenté a Inés y a Rocío, vos Fede, y más tarde también va a estar allá en Río Grande con vos en el estudio Marilén y Gonzalo, que también van a contar. Pero bueno, sí que todos compartir con la audiencia, que son todos estudiantes de la universidad, en particular de la carrera de licenciatura en Economía. Bueno, perfecto. ¿Te parece que vayamos una tanda y luego seguimos con estos temas? Dale. El desarrollo económico es un proceso multidisciplinario que involucra cambios en las estructuras sociales, actitudes populares e instituciones nacionales. Bien. Bueno, Silvina, Inés, Rocío y toda la audiencia, quieren que presentemos el primer tema que estuvimos tratando, que es de financiamiento de pymes de argentinas para el desarrollo. Este fue un tema que... tema, ¿no? Exactamente, sí. Lo fui eligiendo, no desde un principio, sino a medida que se fue desarrollando el curso y que íbamos avanzando, comprendí que no era solamente algo puntual, o sea que no podíamos estimular a las pymes únicamente con el desarrollo. Por eso la importancia de tratar de incorporar al resto del grupo, por ejemplo Inés y Rocío y Marilén, que está por llegar en unos minutos, y cómo tratar de vincularlos, ¿no?, a estos temas.
¿Cuál fue Fede, sí, sí, en tu caso, ¿cuál es el tema que elegiste? financiamiento de pymes argentinas para el desarrollo? En realidad, Y, sí, no, dale. fue más que nada una búsqueda de información y tratar de comprender cómo está integrado el sistema financiero argentino, cómo le sirve a las pymes y si tiene financiamiento de largo plazo y instrumentos anticíclicos en cuestiones, no sé, de coyuntura económica adversa que pueden ser desfavorables para las pymes ante una eventual recesión, cómo pueden financiarse en el largo plazo y de esta forma volver a reincorporarse en la producción, ¿no? Muy bien, vamos despacito para ir explicando un poco qué es cada uno de estos términos. Por ejemplo, ¿por qué te parecía que había que estudiar o que te parecía pertinente para el desarrollo estudiar particularmente la financiación de las pymes? ¿Qué problema tienen las pymes en el acceso a la financiación? ¿Qué encontraste o qué fue surgiendo? Bueno, en un primer momento comencé a buscar en diferentes bibliografías de los últimos años y un poco en internet y encontré que la mayoría de las pymes se financian a través de la banca tradicional, de la banca comercial, lo que comúnmente se conoce con los bancos privados o públicos. La mayoría de estas pymes que acceden, que pueden acceder, que no son todas, son solamente un 30% de las 450.000 pymes que existen hoy en Argentina, que no son pocas y que mantienen el 60% del consumo privado, o sea, es una parte importante de la economía argentina, se financian a través de bancos tradicionales. Como el banco tradicional, cuando hablamos banca privada, es el Banco Galicia, el Banco Santander, digamos, los bancos que conocemos todos como bancos privados. Totalmente, los bancos privados, exactamente. La mayoría de estos bancos ofrecen instrumentos de corto plazo y a un costo elevado. Con costo quiero decir a tasas elevadas, que en cierta medida las pymes las utilizan para cubrir gastos corrientes, sea, no sé, pago de sueldos, adelantos, y no en inversiones de capital, que son de largo plazo, y que llevan a desarrollar estas actividades y llevan a escalar la empresa, a hacerla crecer. He encontrado también, bueno, esto en referencia a las altas tasas, he encontrado también otros instrumentos de financiación no tradicionales dentro del sistema financiero, que no son tan directos o no son tan fáciles de acceder para la mayoría de las pymes. No por desinformación, sino porque tienen que cumplir una serie de requisitos en la que deben o instruirse o presentar estados contables o... Bueno, estos instrumentos, uno de estos instrumentos es la Banca Multilateral de Desarrollo. Surgieron luego de 1960 para América Latina. Una de las principales es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo. Cada uno de estos cuenta con instrumentos específicos para desarrollos productivos. Hay que hacer hincapié en eso. ¿En Argentina están presentes? En Argentina están presentes, financian un porcentaje muy chico, pero específico. O sea, financian un porcentaje chico de la producción, pero para proyectos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente ir, acceder al crédito y luego destinarlo a sino que tiene un seguimiento. No es destinado a un negocio comercial. Simplemente seguimiento quiere decir que el banco te va a estar preguntando para qué lo usaste, cómo va el desembolso de ese crédito, ¿verdad? Va a tener, sí, un relevo de los datos, como de hecho se va desembolsando en varias etapas. En una primera etapa inicial, cada uno de los... es personalizado, cada uno de las inversiones se va dando en varias etapas. O sea, el desembolso no es directo. Una etapa es para incubación, otra etapa es para desarrollo y otra para escala, para el crecimiento de la empresa. Otro
Otra fuente de financiamiento que tenemos en Argentina es el Consejo Federal de Inversiones. Las pymes se financian a través de un fondo federal de inversiones común de todas las provincias. Este sí cuenta con inversiones de largo plazo y algunos instrumentos anticíclicos. Normalmente acceden a través de los diferentes ministerios o no de forma directa. O sea, el contacto no es directo entre las pymes y el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, sino que acceden siempre a través de alguno de los ministerios. En Argentina ha existido, cuando hablo de banca multilateral, de Consejo Federal de Inversiones, parece que estamos hablando de instituciones enormes. En realidad, sí, tienen un fondo de garantías grandes, tienen por decirlo de alguna forma, tienen una espalda grande para sostener ante posibles insolvencias de las pymes. A ver, eso es porque están vinculados a proyectos en desarrollo, digamos, que quizás una banca tradicional no acepta ese tipo de proyectos por el riesgo que llevan, ¿no? Totalmente. Esos proyectos. Normalmente sí, está vinculado al riesgo. Cada una de estas pymes que son tomadoras de riesgo, por decirlo de alguna forma, cuando intentan acceder al crédito tradicional, de la banca tradicional, al no tener no tener una proyección histórica de, 10, 20 años hacia atrás, es muy difícil que puedan acceder al crédito. En Argentina se ha dado un caso de una banca nacional de desarrollo que lamentablemente, no pudo tener no cayó en buen puerto. Pero ha servido de ejemplo para posibles proyectos futuros. En Brasil está funcionando una banca nacional de desarrollo hace varios años. En realidad lo que hace la banca nacional es conocer dentro del territorio la problemática que tiene cada una de esas empresas y cómo está vinculado al desarrollo productivo, que difiere un poco de lo que es la banca multilateral de desarrollo. En realidad es un poco más, por decirlo de alguna forma, más cercano el trato. Bien. En Argentina, sí. No, dale. No, quería hacerte una pregunta, pero está interesante. En Argentina, esta banca nacional de desarrollo sobrevivió, por decirlo de alguna forma, 30 años. La mayor parte de la cartera de crédito que destinaba este banco la tomaban pequeñas empresas. Al correr de los años, las grandes empresas fueron desplazando a las pequeñas empresas. O sea, en manos de 6 o 10 empresas desplazaron a las más chicas. ¿Qué es lo que pasó? Ante un cambio brusco de la actividad económica o de coyuntura, hace que estas 6 o 10 empresas caigan en quiebra y por ende resulten insolventes para el pago del crédito, lo que llevan a la banca nacional a la quiebra. No es menos importante mencionar que está concentrado en las familias más ricas de Argentina actualmente. Sí. Si bien, entonces, siempre, digamos, por más que se desarrollen instrumentos y herramientas para pequeñas empresas, ahí siempre estuvo un grado de concentración, ¿verdad? Como que es difícil, por más que uno esté pensando el objetivo, para qué es el instrumento, evitar ese tipo de concentración, o que siempre tomen el control determinadas empresas. Totalmente, sí, en realidad es eso, es diversificar la cartera de crédito para ante posibles rupturas de la actividad o quiebre o un cambio de coyuntura macroeconómica, que en Argentina los conocemos muy bien a los ciclos, los vivimos cada 7, 10, 15 años, no resulten insolventes y la cartera debería ser diversificada, debería estar más, no tan centralizada. Muy bien. Fede, realmente te felicito por cómo preparaste el tema y el interés, realmente contarle también a la audiencia que es un tema que te interesa a vos en términos personales, vinculado a la materia y que realmente se nota el trabajo que estás realizando al respecto. Si te parece, escuchamos una pequeña tanda para pasar con otro de los temas que tenemos preparados por hoy y si tenemos tiempo retomamos tus temas sobre el final del programa. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Felicitaciones. El reto del desarrollo es acumular conocimiento productivo y difundirlo en la sociedad.
Bien, entramos a este segundo bloque de Hablemos de Desarrollo por la 106.9, Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estábamos comentando un poco acerca del financiamiento de las pymes argentinas para el desarrollo. Es uno de los trabajos que he hecho personalmente en el curso de la licenciatura en Economía en la universidad. Y bueno, hemos tenido otros alumnos que quieren compartir cómo se ha desenvolvido el curso o cuáles los trabajos que han realizado. Silvina. Sí, Fede, bueno, muy buena tu presentación, te repito, y acá también me acompaña Rocío, que es estudiante de Economía en tercer año. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Silvina, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por acompañarnos y animarte. Está un poquito nerviosa Rocío, así que le vamos a hacer algunas preguntitas para que nos cuente sobre su perfil. También sos fueguina, ¿verdad? Sí, soy fueguina. ¿Y decidiste quedarte a estudiar en la UNTDF? Sí, primero decidí quedarme por una cuestión económica y después porque simplemente me gustó la carrera y quería seguirla. Bueno, muy interesante. Contanos qué tema abordaste en la materia. De todas las posibilidades que teníamos, ¿cuál te interesó? Bueno, de todas las posibilidades que pudimos charlar y tratar, elegí estudiar y trabajar el caso de la industria lechera en Argentina. Primero porque no conozco mucho alrededor de ese sector, más siendo mi país, me parece algo importante para estudiar y eso. Muy bien. Y industria lechera, ¿en qué provincias o dónde se concentra la actividad productiva de la lechería en Argentina? Claro, para empezar mi trabajo, lo que primero hago al ver que no conozco del sector, más o menos descubrir la historia alrededor de eso y bueno, ver que enfocaba en su principio. Estuvo concentrado en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa en 1 o 2%, pero más que nada al principio, si vos investigás alrededor de este sector, de esta actividad, se centra más que nada en ver cómo evoluciona la productividad y no ver cuestiones de calidad, el cómo, el porqué, de cómo mejorar el proceso productivo, pero ver si hay alguna especie de tratamiento para enfermedades y esas cosas. Entonces, arrancás analizándolo desde el punto de vista productivo, pero después, con el correr de las semanas y el avance en el trabajo, empezás a ver otras dimensiones, no solamente la cuestión productiva. Claro, no solamente la cuestión netamente económica productiva, porque al investigar los trabajos vinculados a esos años, en los 80, en los 70, hasta principios de los 90, únicamente se habla de la productividad, que evolucionó de tanta producción a tanta producción, si hubo recesión o no, y los trabajos más recientes se vinculan más a la cuestión del desarrollo de la actividad, y no simplemente de la productividad. ¿Y te animás a contar brevemente, y si no yo te ayudo, porque lo trabajaste, quiénes son los principales actores o cuál es el principal problema entre grandes actores y pequeños actores en la actividad lechera en Argentina? Y uno de los principales problemas que encontré fue que se desplaza muy rápido el protagonismo que tienen los productores hacia los que tienen los grandes productores. Los grandes productores, pero tienen otro nombre. No recuerdo cómo es. Simplemente porque no tienen capacidades tecnológicas o porque se encuentran alejados en sectores rurales y simplemente grandes empresas abarcan todas sus producciones y no tienen mucho protagonismo. Entonces es un problema como de lo mismo que comentaba Fede, de concentración, pero en otro sector, que los pequeños productores no pueden desarrollarse o no pueden evolucionar en cuanto a calidad y demás porque no disponen de ese poder de decidir y de tener la capacidad quizás económica de poder contar con esa tecnología que cuentan los grandes productores. Entonces los pequeños productores no tienen otra opción que venderle a los grandes productores. Grandes productores, estamos hablando son los que procesan la leche, la envasan, demás. Pero el pequeño productor es el que está en el campo con las vacas ordeñando. El proceso industrial vendría a ser. Claro, desde el campo a la industrialización. Y ahí entonces lo que viste o lo que venís leyendo es que hay un proceso de concentración desde la industrialización sobre los pequeños productores. Claro,
Y bueno, el desarrollo del trabajo que estoy haciendo es primero contar cómo es que sucedió esta historia desde sus comienzos y vincularlo a distintas preguntas que me vaya haciendo, como por ejemplo, cómo es el tema de los costos. Uno asume que al ser este tipo de actividades cree que reflejan una serie de costos o que enfrentan una serie de costos bajos y bueno, voy descubriendo a medida que voy investigando que no fue tan así, que no es tan así y que tiene también un proceso que va enfrentando recesiones, como crecimientos muy interesantes, pero es eso más que nada. Muy bien, y entonces la concentración de la actividad, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Sí. Y de ahí se distribuye al resto del país. Sí. ¿Pudiste ver algo de exportaciones, si se logra colocar algo de producto afuera o es para consumo interno? No, al principio sí, netamente como al ser la producción tan chica, primero se pensaba en simplemente abastecer el mercado interno y a medida que va creciendo, esto lo estoy recién viendo ahora, en los últimos años estaba pensando en colocar el producto al mejorar la competitividad y demás y cuestiones políticas del país, a exportar el producto. Es un sector muy interesante, creo que lo afectan dos cuestiones. Primero, todo el crecimiento de la soja que desplaza al ganado y afecta a la producción tanto de carne como de leche. Y en un programa tuvimos la oportunidad, no sé si te acordás, Fede, cuando estuvimos conversando con Valentina Locher, que es doctora en economía rural, que nos contaba la importancia de poder ayudar y darle asistencia a los pequeños productores agropecuarios, incluyendo a los lecheros, para que puedan sostener su actividad, la importancia del impacto social y del beneficio social que tiene tener a los pequeños productores, ¿no? Que muchas veces, como contaba Rocío, cuesta mucho que se sostengan y hacer frente a las grandes concentraciones que existen en este tipo de sector. Sí. Algo también que estoy viendo y que estoy investigando es que así como me pareció muy interesante la materia de desarrollo, el tema que me tocó trabajar fue como un choque de realidad, porque simplemente no solo tiene que ver con cuestiones económicas que se vieron y se manejan en la actividad, sino que hay un montón de cuestiones políticas, sociales, que afectan y que proyectan algún tipo de contraste con lo que se sabe y se conoce hoy de la actividad. Como por ejemplo subsidios que son más que nada destinados a otros sectores y no a ese, por ejemplo, son los que pueden afectar el crecimiento como no, el desarrollo en sí o no, y eso. ¿Te imaginabas dentro de la carrera de economía que ibas a poder estudiar estas cuestiones sociales y demás, o solo imaginabas la parte productiva? No, al principio simplemente cuando me anoté pensé que se trataba y se veía únicamente la cuestión productiva. Pero nada, fue un choque de realidad saber que no me daba cuenta que la economía es una materia social y tiene que ver totalmente su ida y vuelta con cuestiones sociales y cuestiones políticas. Y no es todo simplemente productividad, matemática y estadística y ahí se acabó. Entonces esta materia también es muy buena porque no solo ves la parte productiva, sino también ves que la parte geográfica para el desarrollo es importante, la parte social, la parte política, cómo se vinculan los actores también es importante, qué prioridades, ¿no? qué se tienen en cuenta a la hora de hablar de desarrollo, saber que es un proceso netamente endógeno y que no se tiene que aclarar que es una cuestión endógena que contribuye a un montón de asignaturas como dije, sociología, ciencias políticas, geografía. Me encantó esto que decís porque es verdad, muchas veces pensamos que la economía es un análisis con herramientas matemáticas o estadísticas, que sí es parte, uno no critica que es parte, pero la parte social y que detrás de los números hay personas, me parece que es algo que tenemos que recuperar todos, como los que ya somos economistas, los que son estudiantes, los que piensan en la economía, que tenemos que recuperar la economía como ciencia social y entender que detrás de los problemas hay personas, que a veces nos olvidamos. Es como que uno se olvida que estás tratando con personas, que estás tratando con contextos políticos que son importantes, que impactan en la relación de los actores, entonces uno se queda y como que se profundiza en la estadística, en la productividad, en medir cuestiones, pero se olvida de eso y está bueno, por ejemplo, esta materia que nos sirvió un montón traernos a la tierra y ver que hay un montón de cosas que no estamos teniendo en cuenta. Buenísimo, Rocío, te felicito, muchas gracias. Quédate un ratito más con nosotros a ver si podemos retomar tu tema. Muy interesante, muy buena tu explicación.
Le damos la bienvenida a Marilén Leitol, que también nos acompaña en Río Grande y nos va a contar su tema. Después de la tanda musical, vamos a escuchar un poquito de música y retomamos con más de Hablemos de Desarrollo. Dale, perfecto. Seguimos acá en otro nuevo bloque de Hablemos de Desarrollo. En este bloque tenemos como invitada a Marilén. Buenas tardes, Marilén, bienvenida. Muy bien, acá estamos con Rocío Inés en este programa especial y te agradecemos el tiempo y las ganas de participar del programa de hoy. No, gracias a ustedes por darme el espacio. Bueno, Marilén, estábamos conversando, cada uno va contando su tema. Si nos querés contar un poquito y después te hacemos algunas preguntas de cuál es tu tema para el ensayo de esta materia y por qué lo elegiste. Bueno, yo elegí más del lado sociológico, porque digamos que dentro de la carrera en economía, esto que decías hace un rato de reivindicar la economía como una ciencia social es lo que a mí más me ha llamado la atención durante todos estos años. Entonces yo tomé un concepto que es muy utilizado, que es quizás un mecanismo, una herramienta, que es lo que es la cohesión social, y de qué manera la cohesión social puede generar un desarrollo económico en el territorio a través de, por ahí, el mismo desarrollo de las pymes. ¿Y qué es esto de la cohesión social o qué representa? Y la cohesión social sería como el grado de consenso que se genera entre ciertos actores que tienen que ver de qué manera puede haber inclusión o exclusión dentro de la sociedad, y es también la manera en cómo podemos llegar a medir la intensidad en cómo existe integración social. Sí. Marilén, Sí, ¿tuviste decime. oportunidad de leer en la literatura o de discutir un poco? Decís, es un mecanismo para la participación o para determinados acuerdos. Si hay conflicto detrás de esa idea o cómo se llega a un acuerdo social, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipos de mecanismos o cómo se alcanza esa cohesión? Y hay un sociólogo, Durkheim, que habla sobre de qué manera llegamos a generar esto del hecho social a través de la división del trabajo, de qué manera, cómo a través del tiempo las sociedades se va, ¿cómo que se dice? No diversificando, sino unificando con ciertos patrones de comportamiento, ciertos patrones culturales que hacen el comportamiento y la norma que nos rige, digamos, ahora. Entonces, la idea es, a través de este concepto, que es muy complejo en realidad y que te genera muchísima discusión porque hay distintos abordajes según la teoría de donde te estés partiendo, de qué manera esto puede llegar a aportar desde el territorio, desde lo local, a través del desarrollo de las pymes, que digamos que son que Federico hace un rato hablaba del tema, que son estos microemprendimientos que se generan dentro de la sociedad, dentro de la región, que son pequeños productores. Como si tienen un vínculo, no están aisladas del territorio, ni Claro. tampoco están aisladas entre ellas, sino que hay un vínculo en torno a eso, supongo que... Sí, la idea es, más que nada, es un tema muy rebuscado, es más, a mí me parece que estoy abordando mucho más de lo que debería ser una especie de informe-ensayo, quizás sea un tema para una pretesis o algo por el estilo, pero la idea es poder visualizar de qué manera, incentivando esta cohesión social o analizándola, estudiándola, podemos llegar a pensar en un desarrollo dentro de la región. Y esto es a través de la pymes, porque digamos que la pyme también son pequeñas empresas que aportan a la integración social dentro del territorio. Digamos que lo que se supone que abordamos con esto de la cohesión social es la manera en cómo se pretende ofrecer distintas oportunidades a cada persona y de qué manera podemos llegar a disminuir esto de la desigualdad sociales. Pensemos que la búsqueda del desarrollo es esto de incentivar no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo humano, todo lo que es bajar los niveles de pobreza. Pensándolo en los actores locales. Que forman parte. Claro, sí. Totalmente, los que participan. Una pregunta, Marilén, comentás el tema de las empresas, muy bien, o las pymes, y la importancia, ¿no?, de que estas pymes ganen representatividad a través de determinados acuerdos o a través de determinados códigos. Cuando hablamos de cohesión social también se habla de la sociedad civil, ¿verdad? Sí, o del resto de la sociedad. relación de la sociedad civil y del Estado también, de qué manera ciertas políticas aplicadas por el Estado pueden incentivar a que estos mismos se desarrollen y tomen un lugar importante en el desarrollo económico. Es así, nosotros los miramos desde el punto de vista del desarrollo, seguramente desde el punto de vista de la sociología también este concepto se use para más categorías de análisis o otro tipo de análisis, pero totalmente. para el desarrollo entonces, como decís, implica
determinados acuerdos hacia qué tipo de desarrollo queremos. Claro. Y como comentamos en el programa, el desarrollo lo tomamos como un concepto subjetivo. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay que discutir qué entendemos por desarrollo, ¿no? Sí. Ahora, Y que cada sociedad deberá dar esa discusión. Ujú. Sí. Sí, y eso depende mucho de la estructura también productiva que tenga el lugar donde te estés enfocando el estudio, inclusive cómo se va relacionando la situación social. A mí me resulta interesante esto de abarcar la multidimensionalidad que veníamos hablando en los programas pasados, ¿no? Y cómo este tema que nos trae Mari a la mesa, que hemos trabajado en el curso, cómo integra, ¿no? La parte social con la parte económica, la venía parte política, la parte también más ambiental, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable. Y cómo vincula territorios. Claro. Como hablábamos recién de la industria lechera en el litoral o... Es darle un marco a las relaciones sociales Sí. en términos de desarrollo dentro de nuestra región. Ok. Marilén, me parece muy interesante y también si querés contar un poco la audiencia, porque recién decías Sí. que es más para una tesina y no para un ensayo, que puede ser un punto de partida para un ensayo. ¿Vos en qué año estás de la carrera? Yo me encuentro cursando el 4º año de la carrera de licenciatura en Economía. Ya me queda Y- solamente muy poquito. Para recibirse hay que presentar un informe documento final, ¿verdad? sí. Sí. Bien, entonces vos podés pensar o estás tratando de encontrar en cada materia y en todo lo que vas preparando elementos para preparar ya estás pensando en el informe, Claro, en sí, la ya tesina final. tengo ya varias temáticas. Lo estoy pensando por mí misma y porque tengo varios docentes que han incentivado a que ya empiece a maquinarme la cabeza con que se me acerca el momento final. Así que si bien es un poco, te genera muchísima presión, es muy lindo. Y ¿Cómo? No, dale. Es que bueno, y en base al el tema, con esto de volver a reivindicar la economía como ciencia social, es un debate que lo he dado durante toda la carrera, y materias como tanto desarrollo, como decía hace un rato la compañera Rocío, Inés también, ver la manera de cómo quizás socializar un poco más algo que por ahí está tan matematizado y tan infectado por las ciencias exactas. Ahora, nos va a agarrar el profesor de econometría y nos va a retar, Sí. si le decimos infectado. Todas las herramientas son importantes, en mi caso, la bandera de no nos olvidemos de la ciencia social. Marilén, si le tendrías que decir a alguien que está pensando en estudiar economía, dar un consejo o invitarlo a estudiar, ¿qué le dirías? Eso es muy subjetivo, que es la mejor carrera del mundo, lejos. Muy bien, eso. Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación, me pareció muy interesante, muy clara, felicitaciones por el tema. Muchas gracias. Una cosita que no comenté era que estuvimos escuchando una canción de Van der Mole, La oración del remanso, a propósito del tema que había elegido Rocío en la cuenca lechera y en Santa Fe. Vamos a una pequeña tanda y seguimos conversando con Inés, que está aquí en Ushuaia ansiosa por contarnos su tema. Dale, perfecto. Entramos en otro bloque de Hablemos de Desarrollo por la 106.9, Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nos queda uno de los temas para tratar desde Ushuaia, que está Silvina, y otro de los chicos que había preparado. Silvi. Sí, ¿qué tal? Acá estamos con Inés, que está un poquito nerviosa, así que para que se le pase el nervio, Sí. le vamos a preguntar, ¿en qué año estás de la carrera? Bien, buenas tardes a toda la audiencia, soy Inés, estoy en el 3er año de la carrera de licenciatura en Economía. ¿De dónde sos, Inés? Yo soy chaqueña. ¿Y hace cuánto que estás en Ushuaia? Justamente hace 3 años vine a estudiar, Mira, busqué por internet de qué se trataba la carrera en sí, me interesó mucho la parte social porque lo estuve investigando y me decidí a emprender este camino. o sea que viniste para estudiar economía en Vine a Tierra del estudiar, Fuego. sí. Muy interesante. Y estás en 3er año y estás trabajando también en una ayudantía, ¿verdad? Sí, muy bien. Estoy en la ayudantía ¿De qué materia? de Introducción a la Economía, que Ujú. es una materia del 1er año. Muy bien. Y en esta ocasión, ¿qué tema elegiste para contar en la materia y para contarle a la audiencia? Bueno, el tema que seleccioné me pareció relevante a mi punto de vista, que estoy más familiarizada a la sociedad civil, a los ciudadanos, a la intervención estatal. Entonces, elegí las industrias culturales y el desarrollo territorial.
Muy bien. ¿Qué son las industrias culturales? Bueno, sabemos que un país se desenvuelve en un contexto globalizado, en el que la cultura se torna como un eje relevante para el desarrollo, entendiendo a la cultura como una imagen que caracteriza la identidad nacional. Para entender un poco mejor de qué se trata, nos remitimos a la definición, ¿sí?, de las industrias culturales. Sí. Estas industrias culturales se dedican a la creación, producción y comercialización de bienes y servicios intangibles que tienen un carácter cultural y generalmente se encuentran respaldados por un derecho de autor. Por ejemplo, ¿qué sería una industria cultural? ¿Alguna pintura? Manifestaciones artísticas. Cambia completamente el eje de lo que venimos hablando, que siempre estamos estudiando cuestiones productivas y de producción de determinados bienes, y acá vos elegiste para otro lado, digamos. Sí. Es interesante resaltar que en el campo de las industrias culturales no hay una academia instalada, no hay un territorio demarcado. Justamente es un proceso constructivo que involucra a investigadores de todo el planeta y desde las diversas disciplinas. Las culturas van cambiando, la educación va cambiando, la sociedad va cambiando. Por eso es interesante ver que, por ejemplo, la música, ¿sí?, la música que escuchamos siempre, también acompaña este proceso en el que cambia la cultura. La música hay para jóvenes, para niños, para eventos, ¿sí?, para todos los gustos, digamos. Bueno. Y también, como decís, a través de los años uno va viendo que cambian las modas, cambian los estilos, los ritmos. Es interesante ver que también cambió el formato donde se transmite la música. ¿Cómo se transmite? Por Bluetooth, por distintas aplicaciones, las puedes descargar, ya no hace falta comprarte un CD, un cassette. Entonces, estarías como viendo o dando razón de que este aspecto cultural hace referencia a que alguna cuestión económica que se dé en algún país no es igual a la que sucede en otro país, porque netamente es una cuestión que afecta al territorio, afecta al desarrollo y por lo tanto afecta el contexto en el que se den las situaciones, ¿no? Bien, muy bien lo decís. Hay industrias culturales que son las que más dominan, que se encuentran en Estados Unidos, pero también tenemos algunos casos importantes en los que la industria latinoamericana se ha destacado, como por ejemplo el caso colombiano de Betty la Fea. ¿Sí? Mira. La telenovela sí. Ganó el premio al Globo de Oro en 2007. Y está considerada una industria cultural. Sí. Y que trata la temática de un territorio, sí, la cultura de un territorio en una novela y que se exporta, digamos. Sí, sí. Y es una forma de poder incorporar cuestiones identitarias y de una cultura, de un territorio particular, en otro contexto, ¿no? Bien, muy bien lo decís, Silvina. Otro caso que podemos ver es que en la Argentina los escritos, las impresiones de libros disminuyó, y también en México, ¿sí? Y todo esto se debe a que las nuevas formas de comercializar. Hay transnacionales, ¿sí?, que se dedican a los medios audiovisuales, algunas tienen la sede en España, y son las que dominan el mercado del cine, de la televisión. Y es importante resaltar que América Latina es un gran consumidor, pero no produce. Consume pero no produce. Consume pero no produce industria cultural. Y ahí cobra una relevancia poder desarrollar estas industrias con la identidad latinoamericana, ¿no? Claro. Muy bien, muy interesante. Sí, a mí me resulta... Fede, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, me resulta interesante, sobre todo porque se ha dado en los últimos años que ha crecido esta industria cultural y la comercialización de bienes y servicios para el consumo cultural, como por ejemplo, no sé, el cine o el teatro o hemos tenido casos de películas que se han producido, por ejemplo, en 3D, que han llegado a todas las salas del mundo y se han producido acá con actores argentinos, que detrás de cada una de esas producciones hay cientos, miles de personas, de productores que aportan desde el territorio. Creo que esa es la vinculación, sí, desde el territorio argentino, desde las provincias, no solamente
internacional. Digamos, hay producciones locales de consumo y son cereales, se producen a escalas, algunas llegan a nivel internacional, como es el caso de Metegol, y otras de producciones locales que llegan a algunas salas de cine, y no solamente en el cine, en la radio, en otros medios, en internet y Inés, ¿quería agregar una cosita? Sí, quiero agregar que la universidad cumple un rol muy importante en las industrias culturales, porque se pueden publicar libros, revistas, periódicos. También está trabajando en un programa de radio como es este, ¿sí? Grupos de teatro, formación de artistas plásticos, música. Así se puede ir fomentando y desarrollando para desembocar en una actividad económica. Sí, bueno, justamente siguiendo lo que mencionás, la universidad tiene la editorial, Sí, que está buscando publicaciones y colaborando en el desarrollo de nuevas publicaciones, la Casa de Artes, que también trabaja con las cuestiones culturales e identidad y tratar de valorizar el arte, que muchas veces pasa, ¿no? Como desapercibido o accesible para pocas personas. Es como una forma de vincular todos los aspectos que suceden y que hacen al territorio en una forma diferente, porque por lo general uno las toma acomodadas y no asume y no ve que hay una cuestión de trasfondo en eso y que hace parte de tu territorio. Sí, muy interesante. Sí. Para cerrar, el objetivo de estas industrias culturales es integrar la cultura a la dinámica económica capitalista global. Y es importante destacar que las actividades que no son rentables, como las comunitarias, no toman ninguna relevancia, tampoco los servicios públicos, y no existe cooperación para ayudar a culturas más vulnerables tampoco. Me parece interesante lo que decís. Muchas veces en clase, en el programa de radio, y particularmente yo con algunos amigos, es esta discusión de cómo superamos el mercado. ¿Qué significa superar el mercado? Que si vamos a estar viendo solo por el análisis de costo-beneficio, hay un montón de cuestiones en la hegemonía en la que vivimos del mercado, quedan rezagadas o fuera de análisis. Y creo que hoy todos fueron presentando distintas cuestiones de cómo, si quieren superar esta cuestión del mercado o del costo-beneficio. Así que muchísimas gracias, Inés, muy interesante. Esperemos ver el ensayo la semana que viene. Muy linda tu presentación y me parece que recuperás un tema muy interesante desde vincular lo local, lo global, en una economía muy dinámica y que todos los días cambian las reglas. Fede, vamos a una pequeña tanda y cerramos. Bueno, perfecto, vamos. Entramos en este último bloque de Hablemos de Desarrollo por la 106.9. Fede, te quiero agradecer a vos el compromiso y habernos acompañado en el programa. Sí. Muchísimas gracias, esperemos contar con tu participación el año que viene. No, dime. Creo que hemos tocado todos los temas de las múltiples dimensiones del desarrollo. Me ha resultado interesante compartir este espacio con ustedes, con la producción. Con los chicos y quienes han participado de las entrevistas, los invitados telefónicos y bueno, sobre todo a la operación técnica, a la dirección general y a vos, Silvina, y bueno, y desde Ushuaia a las chicas. Bueno, gracias a todos y también, como decía, yo quería agradecer a todo el equipo de la radio por darnos la oportunidad de participar en este programa, de acompañarnos, de enseñarnos cuando a veces estamos nerviosos o desconocemos algunas cuestiones de la radio. A Flor también por darnos todo el ánimo, a Noelia en la operación técnica y a Elizabeth Furlado, ¿no? Que nos acompañó tanto y nos dio tanto ánimo en este programa que arrancamos, así que solo agradecerles mucho por esta oportunidad. Bueno, esperemos encontrarnos nuevamente en marzo próximo. La verdad que ha sido un gusto y esperemos que tenga continuidad el programa y poder reencontrarnos nuevamente. Bueno, un abrazo grande y nos vamos a clase nosotros después de este programa. Bueno, perfecto. Buena semana. Un saludo a toda la audiencia que nos acompañó también. Igualmente, muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar. Hablemos de desarrollo con la conducción de Silvina Romano. Hablemos de desarrollo, territorio, políticas, economía, desafíos. Hablemos de desarrollo en la 106.9, una producción del IDEI y Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 106.9, uniendo territorios.